¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Alarma Sinner. Vuelve a tener problemas con la cadera y es seria duda tanto con Cincinnati como al US Open. Djokovic no juega, Alcaraz va por el número 2 y Popyrin es el nuevo maestro en Montreal, su primer Master 1000. Empezamos. Pues bueno, vamos a empezar resumiendo lo que ha pasado ahí en Montreal y en chicos y Toronto en chicas. Bueno, el campeón ha sido Popyrin, que le ha ganado a Rublev en la final. Nos arreglamos por Rublev, porque bueno, ha tenido unos cuantos torneos difíciles y seguramente llegar a una final le habrá dado un poquito de confianza, que es lo que necesita, ¿no? Y bueno, esas frustraciones que él tiene, es muy difícil de quitar todavía, pero bueno, no lo ha liado tanto como otras veces, seguramente por el nivel que ha desplegado Popperin, porque bueno, con esos puntos que ha hecho, esos winners, esos palos de resto, esas subidas a la red, ese saque, en fin, cuando juegas a un nivel súper alto es que no puedes hacer nada, ¿no? Cuando eres tú el que falla y que no está, y sabes que no está al nivel, entonces cuando realmente ahí le sale la bestia, ¿no? Pero si el rival es mejor que tú, no puede hacer nada, ¿no? Y bueno, el primer Master 1000 del australiano Popyrin. Y oye, pues está bien, ¿no? Que de vez en cuando, en fin, que no siempre ganen los mismos, ¿no? Que haya un poquito de variedad y en fin, que esto también crea afición y aparte le sirve también a los demás oye, que si este ha podido, yo también puedo, en fin. O sea que eso está bien para el tenis, ¿no? La verdad que Cincinnati ha sido, o sea, perdón, Montreal ha sido un poco descafeinado en cuanto al cuadro, pues bueno, no ha estado Carlitos, no ha estado eh, Djokovic, y luego han estado otros jugadores que venían de los Juegos Olímpicos y no llegaban a buena preparación, ¿no? Porque bueno, hay muy poco tiempo de pasar de tierra a dura y luego el cambio horario y todo esto, ¿no? En fin, los jugadores como Medvedev, por ejemplo, que eso lo han notado bastante, ¿no? Y en las chicas igual, o sea, en las chicas ha sido campeona Pegula y bueno, pues jugadoras como Swiatek y tal, pues Coco Gauff, es que eh, o no han jugado o no estaban todavía al nivel de preparación necesario, ¿no? Para jugar este torneo. Lo que pasa es que, como sabéis, por contrato, si no cumples una serie de requisitos, tienes que jugar los Master 1000 obligatoriamente. Si te exentas de un Master 1000, pues hay requisitos como una serie de partidos jugados, en fin, una sección médica o, o cualquiera de estas cosas, ¿no? Entonces, me parece que también si has ganado varios Master 1000, hay una serie de requisitos en los que tú dices, bueno, pues este no lo juego. Pero si no, tienes que ir y tienes que jugarlo, ¿no? Y bueno, pues la verdad que también el tema de la lluvia, pues bastante, bastante complicado ahí, ¿no? Y van a tener que encontrar una solución. Es que retrasa mucho lo que es la competición y afecta a los jugadores, y afecta al público, y afecta a las televisiones, ¿no? Y todos los años igual, pues se lleva esos Master 1000 a otro sitio y si no lo cubren y ya está. Es que todos los años igual, esto no puede continuar así. Pero bueno, así que nada, muchas felicidades a Popirin y el susto nos lo ha dado Sinner.
bueno, Sinner se retiró de los Juegos Olímpicos, de los Juegos Olímpicos por una amigdalitis y, y bueno, era el máximo favorito ahí en Montreal, ¿no? Pero en el partido con Rublev, otra vez molestias con la cadera y vamos a ver si, no, si el final no va a ser crónico. Y como sea crónico, como sea algo óseo, mm, puede peligrar la carrera de Sinner. Él ha dicho que no va a estar al 100% en Cincinnati. Yo no sé si va a jugar. En el cuadro está, desde luego. Y el torneo ha empezado. O sea que si fuera seguro que no jugaba, pues hubiera dicho que no iba. Pero igual va a esperar hasta el último momento. No sé si a lo mejor va a arriesgar o va a jugar un partido o dos, a ver cómo se siente. Pero si de verdad no está al 100%, yo no jugaba y me reservaría para el US Open. Es que no puedes poner en peligro ahí el Grand Slam, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que decide y a ver si juega. Ya lo contaremos la semana que viene, a ver qué es lo que ha pasado en Cincinnati. Djokovic no juega y, y pierde 1000 puntos. Lo más lógico es que baje en el ranking, porque bueno, luego en el US Open también defiende bastantes. Y, y bueno, pues se ha querido un poquito reservar para jugar el US Open, me parece bien, descansar, tal, asimilar lo que ha sido ganar la medalla de oro en los Juegos, que fíjate tú, la ha ido celebrando por todo lo alto, allí en Serbia, en fin, ha sido espectacular, ¿no? Eso parecía más importante que 24 Grand Slam. Y, y bueno, pues eso, está reservándose para el US Open. Y en cuanto a Carlitos tiene un cuadro bastante complicado para pasar a Djokovic en el ranking. Debería ganar un par de rondas. ¿Vale? Carlitos defiende la final del año pasado que perdió contra Djokovic y para recuperar el número 2 pues necesita ganar un par de partidos, que la primera ronda pasa por bye, pues sería ganar un par de partidos más, o sea, llegar a cuartos de final, ¿no? Lo va a tener complicado, lo va a tener complicado porque en primera ronda le tocaría con Monfils o contra Popyrin. Popyrin, campeón de Montreal, llega como una moto y Carlito, en fin, es el primer partido en Dura, después de jugar en tierra los Juegos Olímpicos. El primer partido siempre cuesta bastante entrar en ritmo. El rival que llega en la cresta de la ola, con mucho ritmo, con mucha confianza. Partido bastante complicado, pero bueno. En el caso de que ganara, pues podría jugar o bien en principio contra Rudo o contra Berrettini, que tampoco es un partido fácil. Pero claro, tal y como están las cosas, que creo que sería un partido un poco más asequible que el partido contra Popyrin si le ganara a Monfils, que yo creo que sí, no hay problema. Así que va a estar complicado para que Carlitos llegue a cuartos, pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, lo contaremos. Y en cuanto a los españoles, pues está también ahí jugando Carreño, está Davidovich, que por cierto Davidovich en Montreal se retiró, ahora está aquí en el cuadro. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué le pasa. Es lo mismo, si tiene cualquier molestia, que se retire y que empiece a tope el US Open. Bueno, no tiene mucho sentido retirarte en Montreal y a la semana siguiente jugar en Cincinnati, que si tienes alguna molestia. En fin. Pero bueno, y luego Munar, que también se ha clasificado de la quali, ¿no?
Y en cuanto a las chicas, pues bueno, pues sí, ahí ya están un poquito más todas las favoritas. Está Swiatek, está Coco Gauff, está Sabalenka, etcétera, etcétera. Y, y Sabalenka va por la parte de Swiatek, que se enfrentarían en semifinales, porque ya Sabalenka ha pasado al número 3, Coco Gauff es la número 2. Y la única española que tenemos es Badosa, que, que viene jugando bastante bien, viene recuperando nivel y bueno, no tiene un cuadro fácil porque me parece que le tocaría en segunda, tercera, creo que en tercera ronda, su tercer partido le tocaría con Coco Gauff, pero bueno, está en buen nivel y ya veremos qué es lo que pasa. Así que nada, resumiendo, esto es lo que ha pasado en Montreal y el cuadro de Cincinnati lo más destacado para los nuestros y los favoritos. Y nada, lo contaremos dentro de una semana a ver qué ha pasado. Un abrazo, cuidaros, chao, chao, chao.